Bien, jóvenes, continuamos con las clases. Bien, vamos a plantearnos este ejemplo aclarando precisamente el teorema de Bernoulli. Bueno, acá tenemos un envase con un cierto líquido, donde el líquido está con una determinada altura h, ¿no? Ahora, vamos a imaginarnos de que acá existe un pequeño tapón, ¿no es cierto? Antes hay un hueco acá en este recipiente, ¿no? Hay un taponcito, ¿no? Nos imaginamos, ¿no es cierto? Y el líquido, les repito, tiene esta altura h, ¿no? Ahora bien, inmediatamente retiramos este tapón, ¿no es cierto? Y obviamente el líquido va a empezar a salir. ¿De acuerdo? Bien, antes de plantear la pregunta, a ver, con los siguientes datos. Vamos a tomar en cuenta el área, en este caso de este recipiente, toda esta área de acá. Bueno, nos imaginamos que es una área circular, ¿no es cierto? Es como un cilindro, ¿no? Cuya área está dada con 30 centímetros cuadrados, ¿no? Ahora también se conoce el área, en este caso, de la salida, diremos así, ¿no es cierto?, de este líquido, ¿no? Y esta área, asumimos también que es circular, un pequeño huequito, si ustedes quieren, imagínense. Entonces, esa área tiene 3 centímetros cuadrados. Inicialmente, la altura que tiene este líquido, estamos asumiendo que es de 3 metros. ¿De acuerdo? Les repito, imagínense, acá hay un taponcito, ¿no? Esta altura del líquido es 3 metros, ¿no es cierto? Inmediatamente retiramos este tapón y el líquido obviamente va a salir. Ahora, la pregunta que acá nos planteamos es, fíjense, ¿con qué velocidad va a bajar el líquido por este recipiente? ¿No es cierto? Es decir, queremos calcular esta velocidad del líquido, llamamos velocidad 1, y con qué velocidad sale el líquido por esta abertura. Llamaremos velocidad 2. Esas son las preguntas, ¿no? Entonces acá les estoy indicando, allá hay velocidad con la que baja el líquido, es decir, queremos saber el valor de esta V1, ¿no? Y con la que sale por el orificio. ¿Qué, perdón? Bien, ¿cómo vemos esas dos velocidades? Bien, para ello vamos a acudir al teorema de Bernoulli, donde vamos a plantearnos esta ecuación entre dos puntos, ¿no es cierto? Y vamos a elegir precisamente este nivel de líquido, acá está el punto 1, ¿no? Y el punto 2 estamos eligiendo precisamente en la parte de la salida del líquido. Entonces acá les indico Bernoulli entre puntos 1 y 2. Entonces aplicamos la formulita que ya les mostré. Presión 1 más densidad gravedad H1 más 1/2 la densidad multiplicada por la velocidad 1 al cuadrado, todo en este punto. Y en este punto, presión 2 más densidad gravedad altura 2 y más el 1/2 la densidad del líquido multiplicada por la velocidad 2 en esta parte de la salida. Ahora, hay que tomar en cuenta también una línea de referencia, ¿no es cierto? En este caso, en esta línea de referencia vamos a representar precisamente en el fondo, ¿no? De este líquido. Esta es nuestra línea de referencia, ¿no es cierto? Ahora bien, analizando esta ecuación de Bernoulli, ¿qué pasa en los puntos, fíjense, 1 y 2 en cuanto a presiones, ¿no? Estas presiones van a ser las mismas, ¿no? Como está abierto a la atmósfera, ¿no es cierto? Acá vamos a tener una presión P sub 0, podemos llamar, ¿verdad? Pero también acá en la parte de la salida vamos a tener también una presión, en este caso P sub 0, ¿no es cierto? Lo cual significa de que, fíjense, acá esta presión P sub 0 también va a ser igual a la presión, llamaremos P1, en el punto 1, ¿no? Ahora, esta presión P sub 0, fíjense, también va a ser lo mismo, es decir, a la presión, bueno, para que se entienda, voy a representar acá más bien. Bueno, acá representaré, ¿no es cierto?, una parte de afuera más bien, para que se entienda. Esta presión 2 va a ser igual a la presión también P sub 0. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, estas presiones P1 igual a presión 2 es igual a la presión atmosférica. ¿Sí?
Más adelante vamos a ver el valor de esta P sub 0, ¿no? Pero además de ello, también hacemos notar de que la altura H2 en este caso va a ser igual a 0. Si estamos tomando como referencia esta línea, el punto 2, entonces este término, fíjense, directamente se va a anular, ¿no es cierto? Lo que se anula es este término, va a ser 0, ¿no? Precisamente porque está en la línea de referencia. Además, esta altura H1, ¿no es cierto? Directamente va a ser la altura, en este caso H. Por otro lado, si estamos indicando de que estas dos presiones son iguales, P1 y P2, entonces directamente la podemos simplificar. ¿Perdón? Ahora bien, ¿qué nos queda de esta ecuación de Bernoulli? Con estas consideraciones, fíjense, nos queda directamente como densidad, gravedad, altura H. Recordemos de que esta altura H1 ahora es H nada más, ¿no es cierto? Tomando en cuenta esta línea de referencia, ¿no? Y luego, más esta otra presión, podemos decir, un medio, densidad, velocidad 1 al cuadrado se mantiene, pero también se mantiene un medio, la densidad, velocidad 2 al cuadrado. ¿Verdad? Ahora, ustedes podrán notar de que en los tres términos tenemos densidad, el ρ. Por lo tanto, lo podemos simplificar. De tal manera que nuestra ecuación quedará como gravedad de altura más velocidad 1 al cuadrado sobre 2. Esto es igual a velocidad 2 al cuadrado sobre 2. ¿Perdón? Ahora, de esta relación, fíjense, ordenando, ¿no? Vamos a tener 2 gravedad altura, y esto va a ser igual a la velocidad 2 menos velocidad 1. Esta velocidad 1 al cuadrado lo podemos traer al lado derecho, obviamente con el signo cambiado. ¿Sí? Vamos a llamar ecuación 1. Ahora bien, luego acudimos a la ecuación de la continuidad, ¿no? Donde recordamos, ahora, ecuación de la continuidad aplicando entre los puntos 1 y 2. ¿Qué va a ser igual? Va a ser igual al área 1 multiplicado por velocidad 1, y esto es igual al área 2 multiplicado por velocidad 2. Ahora bien, de esta ecuación vamos a despejar velocidad 2, ¿no? Despejando velocidad 2 vamos a tener la ecuación, bueno, área 1 multiplicado por velocidad 1, copiamos nada más estos elementos, ¿no es cierto? Y dividido entre el área 2. Llamaremos ecuación 2, ¿no? Ahora, esta ecuación 2 vamos a empezar en 1, ¿no? Que decimos 2 en 1. Entonces, vamos a tener 2 veces la gravedad de altura, copiamos nada más el lado izquierdo, pero en vez de esta velocidad 2 al cuadrado, fíjense bien, vamos a reemplazar precisamente por su equivalente, ¿no? Ahora, sabiendo de que esta velocidad 2 está elevado al cuadrado, entonces inmediatamente elevamos también cada uno de estos términos al cuadrado, ¿no es cierto? De tal manera que resulta a 1 al cuadrado por velocidad 1 al cuadrado dividido entre el área 2 al cuadrado. Y menos, obviamente, esta velocidad 1 al cuadrado. ¿Qué, perdón? Entonces, ordenando, fíjense, en el lado izquierdo tenemos 2 gravedad de altura. En el lado derecho podemos factorizar velocidad 1 al cuadrado. ¿Sí? Factorizamos velocidad 1 al cuadrado y dentro de del paréntesis nos va a quedar área 1 al cuadrado dividido área 2 al cuadrado menos 1. Y fuera del paréntesis nos queda obviamente velocidad 1 al cuadrado. Entonces ya podemos despejar esta velocidad 1 al cuadrado. ¿Sí? Despejando nos va a dar esta columnita. ¿No es cierto? Podemos llamar, si ustedes quieren, bueno, directamente llamaremos velocidad 1, la cual se da por esta formulita. Ahora vamos a reemplazar datos, obviamente, en esta fórmula. ¿No es cierto? Y los datos que tenemos están representados, a ver, ¿de qué manera? Acá voy a continuar. Tenemos los datos respectivos. A ver. Y reemplazamos por esos datos precisamente. ¿Sí? Bueno, voy a continuar acá. No voy a borrar todavía esta figura. Entonces, acá decimos velocidad 1. ¿Sí? Esta formulita, ¿no?
Bueno, nos indica 2G. Esta G es la gravedad. Vamos a utilizar el 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Multiplicamos por la altura H, y esa altura H está en los datos, es 3 metros. ¿Verdad? Y vamos a dividir entre área 1 al cuadrado, pero área 1 al cuadrado es 30, bueno, copiamos 30 centímetros al cuadrado, ¿no? Pero a la vez está elevado al cuadrado, ¿sí? Y vamos a dividir entre el área 2, y esa área 2 es 3 centímetros al cuadrado, también elevado al cuadrado, ¿sí? Menos 1, ¿no es cierto? Y todo en una raíz cuadrada. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es ese valor, por favor? ¿Pueden calcular? Ahora, las unidades en las cuales vamos a obtener este resultado va a estar en metros sobre segundo, ¿no? Metro sobre segundo. Acá notamos fácilmente de que, fíjense, se va a simplificar, ¿no es cierto?, los centímetros cuadrados, ¿no? O elevado, en este caso, al cuadrado va a ser centímetro elevado a la cuarta. Acá también centímetro elevado a la cuarta, pero igual se va a simplificar. ¿No es cierto? Y en el numerador tenemos, fíjense, metro por metro cuadrado, sobre segundo cuadrado. Y metro cuadrado sobre segundo cuadrado sale de las raíz cuadrada simplemente con metro sobre segundo. ¿De acuerdo? Bien. Haciendo operaciones. 0,77 Inge. ¿Cuánto? 0,77. Ya, 0,77. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Sí? Por lo tanto, esa va a ser la velocidad con la cual va bajando el líquido, en este caso por el recipiente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál será la velocidad con la cual sale este líquido por este orificio? O por este hueco, como ustedes quieran. Para ello, fíjense bien, vamos a reemplazar este dato directamente en la ecuación 2. ¿No? Entonces acá decimos en 2, en la ecuación 2. Acá ya tenemos definida la ecuación 2, esta vez para allá la velocidad 2, y esta velocidad 2 va a ser igual directamente al área 1, pero esa área 1 es 30 centímetros al cuadrado, ¿verdad? Multiplicado por la velocidad 1. Pero esa velocidad 1 ya la calculamos, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar por 0,77 metros sobre segundo, ¿no? Y vamos a dividir entre el área 2. Y esa área 2 estamos definiendo con 3 centímetros al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, notamos que se va a simplificar nuevamente centímetro cuadrado con centímetro cuadrado. Y el resultado de esta velocidad vamos a obtener también en metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta velocidad 2 va a ser con la cual sale el líquido por esta abertura. No está muy complicado, ¿no? 30 dividido 3 es 10. 10 por 0,77. ¿7,7? Sí. Ya, 7,7. Por lo tanto, esa es la velocidad con la cual sale el líquido por el orificio. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Inge, una preguntita. Con este ejemplo, hemos aclarado en cierta manera el teorema de Bernoulli. A ver, ahora sí veremos ya las aplicaciones netas de este teorema. Inge, ¿me escucha? Sí, dígame. Inge, una preguntita. Dígame. A veces consideramos que la velocidad 1 es 0, Inge. ¿Cuándo consideramos eso? ¿En qué caso velocidad 0? A veces, bueno, se dice que sí, en ese punto, Inge, como el líquido baja tan lento, se aproxima a 0, una vez dijo. Sí, lo entiendo. Precisamente eso vamos a ir ahora, ¿no?
se llama el teorema de Torricelli, ¿no? Son ciertas consideraciones que se realizan precisamente el teorema de Bernoulli. Sí, enseguida les indico qué. Y está dentro de las aplicaciones. Está bien, Acá ingeniero, gracias. hice este ejemplo para aplicar ya en sí la formulita del teorema de Bernoulli, ¿sí? Pero también tiene otras aplicaciones ya netas, como les decía, este teorema. Entonces acá les indico aplicaciones, precisamente. Aplicaciones, les indico, del teorema de Bernoulli. Bueno, tiene varias aplicaciones, ¿no? Vamos a ver solamente dos de ellas, las más importantes y las más utilizadas, si es que ustedes quieren. ¿No es cierto? A ver, el primero de ellos, fíjense bien, es, les indico, inciso A, ¿no es cierto? Es el teorema de Torricelli, ¿no? Bueno, teorema de Torricelli, ¿no es cierto? ¿Qué indica el teorema de Torricelli? A ver, decimos, en un depósito de líquido, les indico antes, en un depósito de líquido, diremos, de líquido, indicaremos, con una pequeña abertura, indicaremos, abertura o hueco, como ustedes quieran, ¿no? Abertura, a una profundidad h, digamos. A una profundidad h, o altura h, ¿no? Es decir, acá voy a dibujar un recipiente precisamente, ponerlo así, ¿no es cierto? Donde vamos a asumir de que este recipiente está con un cierto líquido hasta esta altura, digamos, ¿no? Aquí existe un líquido de densidad, indicaremos densidad ρ. Un líquido cualquiera. Ahora, vamos a realizar un pequeño hueco o abertura, como ustedes quieran. Bueno, acá por ejemplo. ¿No es cierto? Acá existe un pequeño huequito. ¿Sí? Y por este hueco, una vez que vamos a asumir que aquí hay un pequeño taponcito, algo así nos imagínense, ¿sí? Y en toda esta región está el líquido, ¿no? Entonces, estábamos antes a una profundidad, esto hay que aclarar, está a una profundidad h, ¿no? Además, esta profundidad h acá nos va a servir también como una línea de referencia, ¿no es cierto? Indico referencia. Ahora, este líquido obviamente, una vez que se retira este tapón, ¿no es cierto? Va a empezar a salir obviamente de esta forma, ¿no? El líquido va a fluir precisamente de esa manera, ¿no es cierto? Donde vamos a tener una cierta velocidad del líquido precisamente en este punto. ¿De acuerdo? Entonces, el líquido va a salir con una cierta velocidad, llamaremos velocidad en este caso B. Ahora bien, ¿cuáles son las consideraciones que realizamos? Fíjense, pero antes elegimos los puntos donde vamos a aplicar el teorema de Bernoulli. El teorema de Bernoulli vamos a aplicar en los puntos, en este caso del nivel del líquido, llamaré 1, y por otro lado también en el punto de la salida de este líquido. Bueno, acá, ¿no? Llamaré el punto 2. ¿No es cierto? Lo cual quiere decir de que, fíjense, acá en el nivel del líquido vamos a tener otra vez la presión P sub 0, ¿no es cierto? O más antes, llamaremos una presión 1, ¿no? Acá también en la salida, ¿no es cierto? Vamos a tener una presión, en este caso 2, ¿no?
Ustedes notarán de que estas presiones, fíjense, otra vez está al aire libre, si lo determino, están expuestos a la presión atmosférica. Por lo tanto, esta P1 otra vez va a ser igual a P sub 0, la presión atmosférica. Y también esta P2 en la parte de la salida del líquido va a ser igual también a la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Obviamente, también fíjense, este líquido asumimos, bueno, estamos haciendo acá un depósito de líquido con una pequeña abertura, estamos indicando, ¿no? Pero acá, si es el punto 1, fíjense, la velocidad en este caso asumimos V1, y acá la velocidad con la cual sale va a ser velocidad en este caso. ¿De acuerdo? Ahora, a ver, en base a ello, nos aplicamos nuevamente Bernoulli, diremos, Bernoulli entre puntos, Bernoulli entre puntos 1 y 2, ¿no? 1 y 2. Nuevamente recordamos esta formulita de la conservación de la energía que se aplica en los líquidos, donde P1 más densidad, gravedad, altura 1, más el 1 medio, la densidad, velocidad 1 al cuadrado, esto va a ser igual a la presión 2, más densidad, gravedad, altura 2, y más el 1 medio, la densidad, velocidad 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, fíjense, ¿cuáles son las consideraciones que realizamos para definir una formulita de la salida del líquido? En otras palabras, ¿con qué velocidad saldrá este líquido por esa abertura pequeña? ¿No es cierto? Entonces decimos, fíjense, pero la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Es decir, en este punto y en este punto. Y es equivalente a la presión atmosférica. Este es el P sub 0. ¿Sí? Ahora, por otro lado, fíjense. También la altura, en este caso H1, podemos tomar como una altura, en este caso H, ¿no? La línea de referencia estamos tomando en cuenta el punto 2. Por lo tanto, por relación al punto 1, esa altura, en este caso H1, va a ser directamente esta altura H, o sea, la profundidad a la cual está la abertura. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué pasa con el H2? Fíjense, el H2 en este caso, es decir, como está justo en la línea de referencia, nuevamente va a ser 0. ¿No? Ahora, otro aspecto que hay que considerar para aplicar el problema de Torricelli, ¿verdad? Es de que si estamos hablando de un envase relativamente grande, ¿sí? Y esta abertura es pequeñita, imagínense, ¿no es cierto? Entonces, esta velocidad con la cual va a bajar el líquido, acá por el envase, ¿no? Va a ser muy pequeña comparado con la velocidad que sale por esta abertura. ¿Sí? Es por eso de que, fíjense, esta velocidad que tiene líquido, repito, acá en la salida, va a ser muy grande comparado con esta velocidad con la cual baja el líquido por este envase. Por lo tanto, esta vez uno, fíjense bien, vamos a, en este caso, aproximar a 0. ¿No? ¿Qué significa eso? De que la velocidad 1, en este caso, aproximamos precisamente a 0. ¿Sí? Entonces, con estas consideraciones, fíjense, se va a simplificar en nuestra formulita de Bernoulli. Presión 1 se simplifica con presión 2. ¿No es cierto? Ahora, este término se queda, ¿no? Densidad, gravedad, en este caso H1. H1 va a ser igual, ya hemos indicado a la H, a la profundidad directamente. ¿Qué pasa con este término? Fíjense, por esta aproximación que estamos haciendo, este término, fíjense, directamente va a ser 0. ¿De acuerdo? Por otro lado, también por la línea de referencia, este término, densidad, gravedad, altura 2, fíjense, altura 2 es 0, por lo tanto también se simplifica este elemento.
acuerdo? Entonces, bajo las consideraciones, ¿qué nos queda? Decimos por tanto, ¿no? Entonces nos queda simplemente este término, densidad, gravedad, pero altura H1 vale H nada más, ¿sí? Ahora, también del otro lado nos queda un medio, ¿no es cierto? La densidad multiplicada por la velocidad 2 al cuadrado. Ahora, nuevamente notamos de que en ambos términos está densidad, podemos implicar densidad y densidad. ¿Perdón? Entonces, esta ecuación nos quedará como gravedad de altura, ¿sí? Y esto es igual a velocidad 2 al cuadrado sobre 2. Por lo tanto, esta expresión, ¿no es cierto? Esta velocidad 2 va a ser igual a ¿qué? Despejando. Va a ser igual directamente a 2 veces gravedad multiplicada por la altura h. Ahora, como B2 está elevado al cuadrado, directamente el otro lado pasa con raíz cuadrada. Y esta es la formulita que se utiliza en muchos problemas, aplicando Torricelli, ¿no? Para hallar la velocidad con la cual sale, les repito, el líquido por esta pequeña abertura. Bueno, ¿qué idea más nos da esta formulita? A mayor profundidad, indicaremos, a mayor profundidad, a mayor indicador de profundidad, ¿no es cierto? Se va a tener obviamente una mayor velocidad de salida. A mayor profundidad, digamos, se tiene mayor velocidad de salida. Velocidad indicamos de salida. De líquido. ¿No? Y eso es obvio, ¿no? Fíjense, esta velocidad más que todo va a depender de esta altura h. Cuanto mayor o cuanto más profundo sea, acá, esta altura h, donde queremos hacer el huequito, el líquido obviamente va a salir con mayor velocidad. En otras palabras, va a salir con mayor fuerza. Va a depender nada más que de esta altura. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera, les repito, se utiliza esta fórmula en el teorema de Torricelli. Veamos un ejemplo para ir aclarando este concepto. ¿No es cierto? A ver, acá coloco ejemplo. Bueno, coloco en este caso ejemplo. ¿Sí? A ver, analicemos este ejemplo. Indicamos, en un depósito de líquido, indicamos de líquido. A ver, de este lado voy a hacer la figura para que se pueda notar, donde voy a dibujar un depósito precisamente de un determinado líquido, y donde va a tener una cierta salida este líquido precisamente, ¿no? A ver, entonces acá les indico, bueno, de esta forma. Algo así más o menos. Se presento de esta manera. Bueno. Esta es la base por si acaso. Y el nivel de líquido está hasta este punto, ¿no? O sea, en toda esta región existe un determinado líquido indicando de densidad ρ. ¿No es cierto? Ahora, a una profundidad h, fíjense bien, este nivel de líquido, ¿no es cierto? Acá existe una pequeña abertura. Bueno, colocamos acá que existe una pequeña abertura por donde obviamente va a salir el líquido. Pero esa abertura también les hago notar que está a una profundidad
H llamaremos, ¿no? Está una profundidad, en este caso H. Pero además, también se va a conocer en este caso este ángulo. Acá les indico un ángulo alfa. ¿Sí? De este depósito. Ahora, fíjense, acá vamos a asumir nuevamente que se tiene una pequeña abertura. O, se tiene una abertura en sí, pero vamos a además tomar en cuenta un cierto taponcito. ¿Sí? Acá hay un taponcito, ¿no? Imagínense, retiramos este tapón, ¿sí? Lo retiramos y ¿qué pasa? El líquido va a fluir, obviamente, de esta manera, ¿no? Va a fluir de esta forma. ¿No es cierto? Seguramente va a salir con una velocidad B. Ahora, este líquido sale de esta manera, ¿verdad? Y va a tener esta trayectoria. Algo así más o menos. ¿Sí? A ver, antes de plantearnos la pregunta, con los siguientes datos. Vamos a conocer en este caso esta altura H, esta profundidad H, si ustedes quieren, 2 metros asumimos. ¿Sí? Por otro lado también se va a tener el dato de este ángulo, de esta especie de plano inclinado, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta que es de 50 grados. Bueno, vamos a asumir que es de 50 grados. ¿Sí? Bien. La pregunta va planteada de la siguiente forma. Calcular altura máxima. Calcular altura máxima. Calcular, indicamos altura máxima, alcanzada por el chorro de líquido. Alcanzada, indicamos, por el chorro de líquido. ¿No? ¿Qué significa eso? Fíjense, si acá directamente tomo en cuenta esta línea de referencia, bueno, voy a colocar acá con una línea de referencia. Queremos calcular esta altura H. ¿Sí? Esta altura H queremos calcular. ¿Se entiende? O sea, nuevamente, bueno, les repito, acá existe un pequeño taponcito. ¿Sí? Se conoce esta altura H, esta profundidad. Estamos indicando que es 2 metros. Ahora, este ángulo, ¿no es cierto?, de este plano inclinado es 50 grados. ¿Se entiende? Ahora, inmediatamente retiramos el tapón, lo quitamos, ¿no? Y el líquido, obviamente, va a salir de esta forma. Queremos saber qué altura alcanza, qué altura máxima alcanza el líquido. ¿Se entiende, verdad? ¿Cómo calculamos esa altura? Es la pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo empezamos a resolver este problema? Bueno, vamos a aplicar el teorema de Bernoulli. Esta vez elegiremos los 2 puntos, ¿no? Ya has indicado que al aplicar este teorema hay que elegir 2 puntos, ya que estamos hablando de la conservación de la energía. Estos 2 puntos, fíjense, las podemos elegir justo en el punto de salida. Indico acá el punto 1. Y el punto 2 elegiremos justo en el punto de la altura máxima del líquido. Este es el punto 2. ¿No es cierto? Decíamos entonces, Bernoulli indicaremos entre puntos 1 y 2. 1 y 2. Nuevamente recordamos la formulita. Presión en el punto 1, más densidad, gravedad, altura 1, más 1 medio, densidad, velocidad 1 al cuadrado. Esto va a ser igual a presión 2, más densidad, gravedad, altura 2, más el 1 medio, la densidad multiplicada por velocidad 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien.
Ahora, ¿cuáles son las consideraciones que vamos a realizar? A ver, en primer lugar, ¿qué pasa con las presiones? ¿Nuevamente serán las mismas? ¿Qué dicen? Se elimina, Inge. ¿Ah? Son las mismas, ¿no? Se Porque elimina. normalmente están expuestos, fíjense bien, a la presión atmosférica. Acá está expuesto al medio ambiente, acá también está expuesto al medio ambiente. ¿No es cierto? Entonces acá indicamos, pero decimos, fíjense, la presión 1 es igual a la presión 2. Nuevamente es igual a la presión atmosférica, ¿no? Recordemos de que esta es la presión atmosférica. Más antes les voy a indicar el valor de esta presión atmosférica a nivel del mar. ¿Cuánto vale? ¿Sí? Y también la presión atmosférica a diferentes alturas con respecto del nivel del mar. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué otra consideración realizamos? Fíjense, ¿qué pasa, por ejemplo, con la altura H1? Esta vez la altura H1 va a ser igual a 0, ¿verdad? ¿No es cierto? Porque precisamente H1 en este caso está en la línea de referencia. ¿Sí? Ahora bien, por otro lado, ¿qué pasa con el H2? En este punto. Precisamente, fíjense, esta H2 va a ser igual a la altura H mayúscula que queremos calcular precisamente. ¿Está claro? Entonces, por tanto, fíjense, ¿de qué manera se convierte nuestra formulita? ¿Sí? Esta fórmula de teorema de Bernoulli. Estas presiones nuevamente son iguales, se simplifican. Esta vez, este término se va a hacer nula. Nada más, ¿no? Y todas luego participan, ¿no es cierto? Entonces, nos va a quedar, ¿de qué forma? Fíjense, nos va a quedar en este caso directamente un medio, densidad, velocidad 1 al cuadrado, ¿sí? Y esto va a ser igual, nos queda este término, densidad, gravedad, altura H mayúscula. Es decir, en vez de esta H2, vamos a empezar precisamente con H mayúscula. Y más el un medio, ¿no es cierto? Densidad, velocidad, 2 al cuadrado. ¿No? Entonces, de esta forma nos queda la ecuación de Bernoulli. Bien, ahora nuevamente se nos está terminando el tiempo. Realizamos un descanso de 10 minutos, ¿no? Y luego vamos a continuar.